What you're hearing is Hardie Fiber Cement Siding living up to its reputation as the siding that helps resist weather damage, no matter what Mother Nature throws its way. James Hardie knows how important a reputation is, especially when you're a home builder. That's why Hardie products withstand the elements better than wood-based siding, with styles to match their strength. Because when home builders work with us, we deliver our best so they can look their best. Protect your reputation with exterior products by James Hardie. Crisis de credibilidad fiscal en el gobierno británico. La libra se está depreciando y los tipos de interés de la deuda pública inglesa alcanzan su mayor nivel desde el año 1998. ¿Qué está sucediendo en Reino Unido y cuáles pueden ser sus consecuencias? Veámoslo. ¿Se acuerdan de cuando la ex primer ministro británica Liz Truss tuvo que dimitir como consecuencia del fuerte incremento de los tipos de interés de la deuda pública inglesa? Liz Truss acababa de presentar un proyecto de presupuestos en el que bajaba de manera contundente los impuestos, pero sin recortar el gasto público, lo que significaba que el déficit público de Reino Unido se incrementaba y eso perturbó a los inversores en deuda pública inglesa, hasta el punto de que los tipos de interés del bono a 10 años llegaron a superar el 4,3%. Este rotundo incremento del coste de financiación del Tesoro supuso la puntilla para el gobierno conservador de Liz Truss, quien tuvo que dimitir a los pocos días. Desde entonces ya han pasado más de 2 años, y de hecho en los últimos meses Reino Unido ya no está gobernado por los conservadores, sino por los laboristas de Keir Starmer. ¿Y cuál es hoy la situación financiera de Reino Unido? ¿Acaso ha mejorado notablemente el coste de financiación de sus pasivos con respecto al desastroso gobierno de Liz Truss? Pues no. Durante los últimos días, los tipos de interés de la deuda pública inglesa a 10 años han rozado el 5%, es decir, alrededor de medio punto porcentual por encima de la peor marca que tuvo Liz Truss. Y aunque es verdad que la situación actual no es al 100% equiparable con la crisis de deuda que experimentó Liz Truss, porque con Liz Truss los tipos de interés aumentaron mucho, muy rápidamente, en apenas unos días pasaron del 3% al 4,3%, la situación sí es financieramente preocupante para el Tesoro Público británico. Si unos tipos de interés del 4,3% eran insostenibles, imaginémonos que serán unos tipos de interés del 4,8 o 4,9%. Es más, se trata de unos tipos de interés que también han crecido en más de medio punto porcentual desde comienzos de diciembre. Ni el nivel ni la trayectoria que están siguiendo los tipos de interés de la deuda pública inglesa resultan en absoluto reconfortantes. Porque además, y como ya sucediera con el gobierno de Liz Truss, la subida de los tipos de interés de la deuda pública inglesa va de la mano de una depreciación de la libra. Desde septiembre la libra se ha depreciado alrededor de un 9% frente al dólar y desde comienzos de diciembre lo ha hecho en más de un 3%. Suben los tipos de interés y se deprecia el tipo de cambio, algo bastante atípico para estados solventes, aunque bastante común para estados insolventes. En estados solventes, cuando los tipos de interés aumentan, es decir, cuando el Estado paga más a los inversores en pasivos de ese estado, cuando los tipos de interés aumentan, la moneda de ese estado se aprecia. Los inversores compran más de esa moneda para poder invertir en títulos de deuda pública altamente remunerados por el Estado. Por ejemplo, eso es lo que está sucediendo con la deuda pública estadounidense. Los tipos de interés de la deuda pública estadounidense también han estado aumentando durante los últimos meses, una dinámica que en principio contradice la política declarada de la Reserva Federal, tal como ya explicamos en un vídeo anterior. Pero es que ese aumento de la rentabilidad de los bonos públicos de Estados Unidos ha ido de la mano de un fortalecimiento del dólar. Desde octubre, el índice del dólar, que mide la fortaleza relativa del dólar frente al resto de divisas, se ha revalorizado prácticamente un 10%. La deuda pública estadounidense te paga más, por tanto los inversores quieren tener más dólares para poder comprar esa deuda pública que te paga más.
Pero en el caso de Reino Unido no está sucediendo eso. La deuda pública paga más y en cambio la libra se deprecia, lo que pone de manifiesto una desconfianza creciente en los pasivos del Estado británico. Ni se quiere deuda pública aunque pague más, ni se quiere más moneda, y por eso se deprecia. ¿Y por qué le está sucediendo esto al Tesoro inglés? Pues fundamentalmente por dos razones, una externa y la otra interna. La razón externa ya la hemos mencionado. A pesar de que la Reserva Federal de los Estados Unidos se ha comprometido a seguir bajando los tipos de interés, cada vez los mercados son más escépticos sobre esta posibilidad. Los tipos de interés de la deuda pública estadounidense a 10 años anticipan que los tipos no van a bajar y que incluso podrían terminar subiendo para contrarrestar unas crecientes tensiones inflacionistas. Y claro, si la rentabilidad del bono estadounidense aumenta, el resto de bonos, por ejemplo el bono inglés, se vuelven menos atractivos. Los inversores prefieren tener más bonos estadounidenses y menos bonos ingleses. De tal manera que el precio del bono inglés cae y el tipo de interés implícito sube. Esto, por cierto, no le está sucediendo solo a Reino Unido. Si echamos un ojo a la evolución del tipo de interés de la deuda pública japonesa, también comprobaremos que en los últimos meses el coste de financiación del Tesoro nipón se ha encarecido en alrededor de medio punto porcentual. Está muy por debajo del coste de financiación de Reino Unido o de Estados Unidos, pero en octubre el tipo de interés de la deuda pública a 10 años estaba en el 0,8% y hoy está en el 1,2%. En este sentido, por cierto, si quieres invertir en bonos estadounidenses o en bonos ingleses aprovechando esta subida de su rentabilidad, recuerda que puedes hacerlo a través de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 puedes invertir en ETFs que replican el comportamiento de la deuda pública estadounidense o de la deuda pública inglesa. O alternativamente también puedes invertir en los propios productos financieros de Freedom24. Por ejemplo, su colocación de fondos a largo plazo mediante un swap de valores, el plan de ahorro a largo plazo de Freedom24, que está proporcionando en estos momentos una rentabilidad de hasta el 7,05% en dólares y de hasta el 4,75% en euros. Además, este plan de ahorro a largo plazo de Freedom24 está cubierto por el Fondo de Compensación al Inversor de Chipre por un importe de hasta 20.000 euros. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, sobre su broker, a través del cual puedes invertir en deuda pública estadounidense o en deuda pública británica, o sobre su plan de ahorro a largo plazo, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pero, como decía, las razones por las cuales se está incrementando el coste de financiación de la deuda pública inglesa no son solo externas, sino también internas. Y es que la posición fiscal del gobierno británico cada vez está más debilitada. La deuda pública del país ya equivale al 100% de su PIB. Y el déficit público, si bien no está desbocado, se ubica por encima del 4% del PIB. Una trayectoria de déficit público, por cierto, que fue revisada recientemente al alza. El gobierno laborista se había comprometido a reducir más el déficit público de lo que ahora se está constatando que lo va a hacer. No se trata de una revisión crítica al alza, pero desde luego sí pone en cuestión la credibilidad del gobierno británico para cumplir con sus compromisos de reducción del déficit público que asumió antes incluso de ganar las elecciones. Todavía peor, esta subida de los tipos de interés de su deuda pública aumentará en mayor medida de lo previsto los gastos financieros del gobierno británico, de tal manera que la revisión al alza de la trayectoria del déficit público que se produjo hace unos meses previsiblemente se va a quedar corta. El déficit público, después de esta subida de los tipos de interés, será aún mayor de lo que ya se esperaba que iba a ser. La única forma de contrarrestar el impacto negativo sobre el déficit de esta subida de los tipos de interés sería o subir impuestos o recortar el gasto público. Y el gobierno laborista ni está por la labor ni está claro que, dados sus bajísimos índices de popularidad ahora mismo, tenga la capacidad política y social de promover
fuertes subidas de impuestos o fuertes recortes del gasto público. De ahí que la razón interna de este deterioro de la calidad de los pasivos británicos que estamos viendo en los mercados, aumento de los tipos de interés de la deuda pública y depreciación de la libra, sea el progresivo deterioro de la capacidad fiscal del gobierno británico. Deterioro que en última instancia se explica por la falta de voluntad política y de apoyo social al recorte del gasto público o a la subida de impuestos, es decir, a cuadrar las cuentas públicas. Si tienes un gobierno que planea emitir mucha deuda, se te incrementa el coste de esa deuda y por tanto la necesidad de emitir aún más deuda, y ese gobierno se niega a recomponer sus finanzas públicas recortando otros gastos o subiendo impuestos, pues entonces es obvio que la solvencia relativa de ese Estado se está deteriorando. Y ese deterioro es el que se plasma, el que se visibiliza en el encarecimiento de su deuda pública y en la depreciación de su tipo de cambio. Por supuesto, las cosas pueden cambiar en el futuro. Puede suceder que finalmente la Reserva Federal sí baje con contundencia sus tipos de interés, lo que aliviaría la presión sobre los tipos de interés de la deuda pública inglesa, o puede ser que finalmente el gobierno laborista recupere la confianza de los mercados porque promueva ciertas subidas de impuestos o ciertos recortes del gasto. Lo que está claro, empero, es que hoy por hoy la credibilidad fiscal de este recién estrenado gobierno británico está por los suelos. Si Liz Truss dimitió porque los mercados le soltaron la mano, Keir Starmer debería empezar a poner sus barbas a remojar.